Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean ustedes bienvenidos a otra edición de su programa ADR Somos Todos. De esta manera ustedes nos permiten entrar a cada uno de sus hogares y poder mostrarles un poco más de los servicios que ofrecemos en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Para esta ocasión presentamos una entrevista central, una entrevista con el doctor Kelvin de la Cruz, médico fisiatra de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, quien nos cuenta y nos habla sobre lesiones deportivas, diferentes grados, cómo evitar, cómo prevenir, además, repito, de también cómo tratarlas. Usted tiene que estar atento porque hablamos de hombro, hablamos de rodilla, tobillo, también hablamos de las muñecas, en fin, y también tocamos un poco de la columna y la espalda. Pendientes a esta interesante conversación con el doctor Kelvin de la Cruz. Como siempre, un testimonio en voz de uno de nuestros usuarios que nos deja con una motivación adicional a lo que tiene que ver con esta institución. Por supuesto, tú puedes ser tocado también en el día de hoy. Así es que no te pierdas todo el contenido que hemos preparado, como siempre, con mucho amor para cada uno de ustedes. Mucho gusto, soy Irving Alberti y los invito a todos a seguir disfrutando de ADR Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco de Macorís, trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación ADR y su filial Cotuí ofrecen la más completa gama de servicios de medicina de rehabilitación para toda la población de la provincia Sánchez Ramírez. Consultas de fisiatría, psicología, terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional, intervención temprana. Laboramos horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle 27 de febrero, número 11, teléfono 809-585-2031. Rehabilitación Somos Todos. Mi nombre es Glenny Ramírez. Yo soy encargada de efectos ortopédicos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco. Es una satisfacción enorme. Primero porque uno puede dar lo mejor de sí. Permiten que uno crezca como persona y que uno pueda ver que las limitantes que presenta una condición no te limitan a tú ejercer un trabajo productivo que sea bueno para todos. Glenny es una persona muy respetuosa y desde que estoy en la institución le he conocido como alguien que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se debe medir una persona por la condición que tenga, sino por la funcionabilidad que ésta pueda desarrollar en su área de trabajo. Yo pienso que los empresarios pueden darle la oportunidad a la persona, porque Glenny es un mayor ejemplo a seguir. Señores, hoy conversamos con el doctor Kelvin de la Cruz. Él nos habla directamente de lesiones deportivas. Interesantísimo tema. Como siempre, nosotros exponiendo lo mejor, lo más actualizado y, por supuesto, nuestras soluciones. El doctor habla de tratamiento, pero también habla de prevención. Es por eso que te invito a darle seguimiento muy de cerca a cada una de sus palabras.
Muy bien, doctor, bienvenido al programa una nueva vez. Gracias, Junior. Para mí es un gran honor, un placer poder compartir con usted, alguien con tanta experiencia y obviamente teniendo en cuenta esa población que se encuentra detrás del televisor mirando este programa en este momento. Doctor, más que presentarle, pues, es agradecer el tiempo que ha tenido para con nosotros y que podamos hablar de temas como lesiones deportivas. Eso conlleva a un sinnúmero de subtemas, pero comenzamos con eso. Lo primero es preguntarle, doctor, ¿qué son? Cuando hablamos de lesiones deportivas, ¿solamente a deportistas pueden ocurrirle o cómo es el tema específicamente? Bien, la terminología con relación a las lesiones deportivas, pues obviamente que etimológicamente se refieren a lesiones propias de la persona que está practicando algún deporte. Ahora hay que tomar en cuenta que no solamente las lesiones son propias de quien practica algún deporte de exigencia física mayor, inclusive pueden haber lesiones deportivas en esas personas que se dedican a caminar, a trotar, a ejercitarse de alguna u otra manera. Entonces, como tal, una lesión deportiva es una lesión de una extremidad que se adquiere mediante la práctica de algún tipo de deporte. Esto puede conllevar a lesiones en extremidades superiores o inferiores e incluso lesiones que son menos frecuentes, pero sí puede presentarse lesiones a nivel de la columna lumbar. ¿Y cómo podemos, doctor, darnos cuenta que hay una lesión? Porque hay ocasiones que el trauma en el golpe, un accidente, ahí es muy fácil, pero hay ocasiones que sentimos cierta molestia, pero todavía podemos caminar en caso de que sea en la parte inferior del cuerpo. Otras en la parte superior, en el hombro. Tenemos un pequeño dolor, como uno dice. Realmente el dolor no es parte del ser humano, no es parte del cuerpo humano. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente tenemos una lesión que puede ser peor de no tratarse con anticipación, de no visitar un profesional? Bien, toda lesión de una extremidad pues obedece a que durante el uso de esa extremidad pues hubo una demanda que supera la capacidad de dicha articulación o dicho músculo o la estructura en sí que se lesione. Cuando se produce una demanda exagerada para la función determinada que tenga una estructura, pues entonces puede eso conllevar al daño o a la ruptura, al desgarre de alguna estructura, que es una lesión que puede percibirse como una ligera molestia al inicio. Obviamente, como toda lesión, pues conlleva a que haya una llegada de células que provocan inflamación en el área en cuestión. Una lesión que puede hoy manifestarse con un dolor que si fuéramos a darle una escala, digamos, de 0, un dolor que no se percibe, y 10, el dolor más intenso, entonces es un dolor que puede percibirse en la escala del dolor como un 2 o un 3. Sin embargo, leve. Sin embargo, en la medida que van llegando las células al área que se lesionó, las células que provocan esa inflamación, entonces comienza a sentirse con mayor intensidad ese dolor y limitación al movimiento de la extremidad afectada, debido a que al promover el movimiento de esa estructura ya lesionada, entonces cuando se moviliza genera el dolor. Doctor, cuando usted se refiere, habla muy práctico, a nivel técnico, pero muy práctico, lo estamos entendiendo perfectamente, pero en casa ahora mismo hay varias personas que se están poniendo hielo, que se están poniendo algo caliente que le ha recomendado un vecino, tratando de que mejore. Esas cosas todavía son recomendables, doctor, para cuando sentimos alguna molestia. Pues claro que sí, pero hay que saber cómo se utiliza y en el momento que se utiliza. Toda lesión deportiva tiene diversas etapas, dentro de ellas hablamos de la etapa aguda, que es cuando sucede la lesión. Entonces, si nosotros vamos a tratar una lesión que se produjo minutos antes, en el instante, se puede utilizar el frío. ¿Cuál es el propósito del frío? Bueno, todos sabemos que si nos da mucho frío, tenemos los dedos blancos y fríos, que se nota que no hay un flujo de sangre. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el frío con la finalidad de aliviar el dolor, estamos previniendo que llegue sangre al área afectada y con ello entonces disminuimos la cantidad de células inflamatorias que llegan al área afectada.
Por otra parte, cuando hablamos de una lesión subaguda, tomando en cuenta que hasta los primeros 15 días, una semana, por definición se habla de los primeros 3 meses, hablamos de una lesión aguda. Cuando sobrepasa esta etapa, entonces hablamos de lesiones subagudas y posteriormente de lesiones crónicas. En el caso que nos compete, hablaríamos de lesiones agudas y subagudas porque estamos hablando de lesiones deportivas, tomando en cuenta que el deportista se mantiene activo y que de esa actividad depende su desarrollo, su respuesta a la demanda, entonces es necesario manejarlo de inmediato. Una lesión en un deportista que conlleve a un manejo lento es una lesión que lo va a mantener fuera de sus actividades físicas y por ende entonces vamos a tener un retroceso en su condición física de base. Cuando tomamos en cuenta el deportista y, por ejemplo, hay una... ¿Cuáles son las más comunes, por ejemplo? Antes de tratar cada una de ellas, así rápidamente, las lesiones más comunes en un deportista. Dependiendo del deporte, pues se utilizan más unas extremidades que otras, miembros superiores, miembros inferiores, aunque hay una demanda exagerada en las 4 extremidades, pero hay deportes que son más demandantes de las extremidades inferiores con relación a las extremidades superiores y viceversa. Entonces, hablamos de lesiones en miembro superior que pueden lesionarse el hombro, el codo, la muñeca, que pueden involucrar tanto fracturas de estructuras óseas como también desgarros musculares o desgarros tendinosos. De igual manera, en los miembros inferiores vamos a encontrar alteraciones que pueden ir desde la cadera, entendiéndose cadera, de la coyuntura, la cabeza del muslo. Y el caso de las lesiones de rodilla, que son muy comunes, y las lesiones en tobillo, que son las más comunes en cuanto a lesiones deportivas. Otras menos comunes podemos encontrar las lesiones a nivel de cuello, a nivel encefálico o craneal, y las lesiones que pueden involucrar ya las estructuras que son vitales, como es el caso de la columna vertebral. El caso de la columna, porque realmente puede afectarse, aunque tal vez con un poquito menos de regularidad en el baloncesto, en el fútbol, podemos tener un poquito más de acción en esa parte. El béisbol, por la forma en que tenemos que utilizar, son los deportes que más se practican, de hecho, en la República Dominicana. Pero la columna, doctor, tiene tantas cosas que entonces trataríamos esto en un programa completo para hablar de columnas y hablar de la espalda. Necesariamente. Cuando hablamos de lesiones deportivas, como tú bien mencionas, el hecho de los deportes que son matrices aquí en nuestro país, y ahora que estamos en la época de nuestro glorioso béisbol invernal, las lesiones comunes que hacen que los deportistas tengan trastornos al momento de desarrollar su juego, pues son las lesiones obviamente de hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo, y las lesiones musculares propiamente. ¿Qué son esas? Porque, por ejemplo, me duele el músculo, no aquí me duele, pero necesariamente yo creo que me duele aquí. Posiblemente tenga algo que no conozco. Me quedo en la casa, me pongo un poquito de hielo, me voy a mejorar, no voy al doctor y al otro día empeoro. ¿Qué son esas lesiones, doctor, cuando nos podemos atrofiar un músculo? Las lesiones musculares comúnmente se obedecen a desgarros, es decir, usted toma una tela, de una sábana o cualquier otra tela y la tira de ella hasta que se agrieta. Eso se llama un desgarro. Ahora, en un músculo, ese desgarro puede ser parcial, es decir, que involucre parte de las fibras musculares, o puede ser total, que involucre todo el grosor de ese grupo muscular. ¿Hay cirugía? Necesariamente si tenemos un desgarro total. Con ello, el procedimiento quirúrgico lo que va a reparar esta estructura, la estructura muscular, porque podemos tener lesión de ese músculo que involucre vasos arteriales de tipo venas o arterias. Entonces, cuando esto se produce, se va a producir un sangramiento y ese sangramiento se va a convertir en un hematoma. Entonces, el paciente puede presentar un abultamiento anormal en la extremidad o en el área afectada que obedece al hematoma que se está produciendo.
Dicho hematoma puede provocar presiones excesivas que conlleven a un compromiso del flujo sanguíneo de la extremidad, así como también de la condición neurológica, es decir, puede afectar también el nervio, conllevando al daño en la motricidad porque el nervio no esté funcionando, como también en la sensibilidad. Doctor, en su consultorio, ¿los casos de lesiones deportivas son muy frecuentes o abundan más los que sufren accidentes, los que de alguna manera u otra tienen que venir por un ACV, por otras condiciones? Fíjate, el que se dedica al deporte es una persona joven que desde temprana edad se dedica al deporte y esto conlleva que tenga un desarrollo musculoesquelético mucho más condicionado que quien no practica ningún deporte. Obviamente que estas lesiones son mucho más comunes en aquellos jóvenes que se demandan demasiado de su cuerpo y que al no tener la condición física y emocional o mental, de acuerdo a como dice, por ejemplo, algunos jugadores que dicen, bueno, esto no se logra por la condición, esto se logra por la maña que uno llega a desarrollar. Entonces, los pacientes que pueden lesionarse, como tú bien dices, puede ser el que lo practique el deporte o el que no. Sin embargo, la frecuencia con la que se presentan los pacientes que sufren el daño el deportivo, pues obviamente que en los pacientes deportistas, siempre y cuando se generen las condiciones propias, como son lo de provocarle un daño a una estructura, esto conlleva a que el deportista presente una lesión mucho más catastrófica. ¿Por qué? Porque si yo no practico ningún deporte y me mantengo trabajando en una oficina, en una silla, en un escritorio, pues el hecho de que a mí me duela no me imposibilita para yo realizar mi tarea. Correcto. Sin embargo, cuando un deportista se lesiona, este paciente no puede realizar su tarea. ¿Ves? Entonces, la importancia de qué tipo de lesión estamos hablando, con ello nosotros vamos a encontrar más frecuente el paciente que no tiene condición física. Eso es correcto, por su estructura. Sí, pero cuando son lesiones en el deportista, pues estas lesiones van a conllevar a un daño mucho mayor, un compromiso mucho mayor, porque le cohíbe al paciente desarrollar su actividad física. Doctor, ¿qué le parece a usted si hacemos una pausa en el programa ADR Somos Todos y cuando regresemos vamos específicamente a hablar de las lesiones de hombros, en rodillas que son tan frecuentes, tobillos y obviamente las muñecas? No se pierda usted que en breve regresamos con más de esta entrevista con el doctor Kelvin de la Cruz. Mucho gusto, soy Irving Alberti y los invito a todos a seguir disfrutando de ADR Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación ADR y su filial Cotuí ofrecen la más completa gama de servicios de medicina de rehabilitación para toda la población de la provincia Sánchez Ramírez. Consultas de fisiatría, psicología, terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional, intervención temprana. Laboramos horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle 27 de febrero, número 11, teléfono 809-585-2031. Rehabilitación Somos Todos. Mi nombre es Glenny Ramírez. Yo soy encargada de efectos ortopédicos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco. Es una satisfacción enorme. Primero porque uno puede dar lo mejor de sí. Permiten que uno crezca como persona
y que uno pueda ver que las limitantes que presenta una condición no te limitan a tú ejercer un trabajo productivo que sea bueno para todos. Glenny es una persona muy respetuosa y desde que estoy en la institución le he conocido como alguien que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se debe medir una persona por la condición que tenga, sino por la funcionabilidad que ésta pueda desarrollar en su área de trabajo. Yo pienso que los empresarios pueden darle la oportunidad a la persona, porque Glenny es un mayor ejemplo a seguir. Bueno, de regreso en esta entrevista central del programa ADR Somos Todos, hoy con un invitado conocido pero súper especial. El doctor Kevin de la Cruz, quien es médico fisiatra, nos habla sobre las lesiones deportivas y básicamente las más frecuentes ya ha tratado, ha mencionado algunas de ellas. Doctor, ahora específicamente vamos a hablar de las lesiones de hombros, sin importar el deporte, sin importar que se practique, los hombros son tan importantes como cualquier otro miembro del cuerpo y obviamente uno de los más importantes para los lanzadores. Hablamos de un deportista o el baloncetista, porque tiene que hacer el disparo, tiene que tomar el rebote, el lanzador tiene que hacer el disparo al home play. O sea, en cada deporte hay uno más importante que otro, pero el hombro, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo está conformado el hombro y cómo suele lesionarse? Porque realmente ese es un punto muy importante. Sí, fíjate, las lesiones del hombro son lesiones muy comunes. La gama de mecanismos de lesión es muy amplia debido a que la articulación del hombro es la articulación que tiene un mayor rango de movimiento y las estructuras que mantienen esa articulación son mucho más propensas a lesiones y como tú mencionabas, los mecanismos de la lesión pueden obedecer a movimientos que involucran rotaciones como las que genera un lanzador, por ejemplo, y estas rotaciones se logran gracias a la participación de los músculos denominados manguito rotador. Estos músculos que en el deportista, específicamente en lo que se dedican al lanzamiento, pues desarrollan una mayor capacidad, una mayor elasticidad y esto les protege al momento de realizar un lanzamiento que va a ¿cuántas? 80, 100 millas. Cualquier persona que no tenga una preparación física previo a esto, lo primero es que no completa el arco de movimiento y lo segundo es que cuando lanza siente inmediatamente el dolor. De tal manera que las estructuras que con mayor frecuencia se van a lesionar allí obedecen a los músculos que mantienen la articulación conjuntamente con la cápsula articular en su lugar. Tenemos no solamente el tipo de lesión que se produce por el mecanismo de lanzamiento, sino también por caídas sobre el hombro, que pueden conllevar a que haya luxaciones, que pueden conllevar a que haya desgarro en la cápsula articular, que pueden provocar incluso lesiones de la bursa, la denominada bursitis del hombro. Pero no solamente nos quedamos allí, hablamos también del músculo deltoides, ese músculo que las personas le denominan el músculo de la inyección, donde nos ponen la vacuna. Bien, este músculo es de vital importancia porque este va a ayudar a proteger de caídas, pero también contribuye a lo que son los movimientos de lanzamiento, de flexión como el que practica el deportista que se dedica al baloncesto, donde hace flexión para lanzar la bola. Cuando tenemos un paciente que nos refiere dolor en el hombro, tenemos, como yo decía al inicio, una amplia gama de estructuras que pudieran estar lesionadas. Ahora bien, lo importante a saber en este punto es cómo se produjo la lesión y esto nos va a nosotros a dar una idea de qué estructura podemos buscar que estén lesionadas. A todo esto cabe mencionar que también hay las lesiones que son por fracturas de huesos.
como puede ser la clavícula, la propia escápula o el húmero, que son quienes van a conformar lo que es la articulación desde el punto de vista estructural de huesos. Entonces, si nosotros tenemos una lesión que las personas podrán notarlo que por una caída, qué sé yo, mamá, tío, una caída que provoca una fractura de la clavícula, ustedes podrán notar que pocas veces se hacen procedimientos quirúrgicos para inmovilizar esa fractura. La razón es muy fácil. Nosotros tenemos estructuras musculares que movilizan el miembro superior, pero también tenemos las raíces nerviosas, que son lo que se denomina el plexo braquial. Cuando tenemos una fractura de la clavícula, tenemos muy próximo lo que es el plexo braquial. Un plexo braquial próximo a la clavícula significa que si no se lesionó cuando se fracturó, es muy probable que dependiendo del nivel de donde se produjo la fractura en la clavícula, se produzca la lesión cuando se esté inmovilizando. Bien, entonces, si nosotros tenemos un paciente con una lesión que lo que manifiesta es mucho dolor e incapacidad para movilizar el brazo, va a conllevar a que el paciente no movilice el brazo. Esto va a ir produciendo lo que se denomina una capsulitis adhesiva, en la cual se produce liberación de fibrinas que provocan que se tranque la articulación. Y esto de fibrina es algo como cuando se produce en la nevera, usted pone agua y esa agua comienza a congelarse. Eso se ve esa telita, ¿verdad? Y esa telita correspondería en la articulación a una fibrina, a un filamento de fibrina que va limitando el movimiento articular. Con cada día que pase de dolor de una lesión que usted no logre realizar ese movimiento, se va produciendo una mayor adherencia y posteriormente entonces el manejo es mucho más complejo y con menos resultados. La clavícula, he escuchado y quiero aprovechar al profesional para que me ayude con la respuesta correcta, que es la más difícil para sanar. Por eso que usted acaba de decir, prácticamente no se puede inmovilizar, normalmente queda deforme. ¿Cuál es la situación real de una lesión, de una fractura en la clavícula? Ya producida la lesión, como yo mencionaba, el plexo braquial está muy próximo a la clavícula. Y cualquier movimiento brusco o cualquier traumatismo que provoque una ruptura de esta, en el momento puede provocar una lesión, porque es que el plexo está justo por debajo de la clavícula. Y el plexo braquial, que es el paquete de nervio que va a esa extremidad, pudiera lesionarse. Si no tenemos esa lesión y no se trata de una persona deportista, entonces se le da un manejo conservador por parte de ortopedia y luego de que se considere que esta fractura se inmovilizó, entonces se procede al proceso de terapias para liberar de aquella fibrina que yo mencionaba que limita el movimiento en el hombro. Doctor, y en el caso específico de las rodillas, esta parte que todas son importantes y vemos tantos casos, pero las rodillas tienen diferentes partes que se pueden lesionar. ¿Por qué tantas lesiones de rodilla? ¿Acaso no estamos haciendo el trabajo previo, el calentamiento correcto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tanto los jugadores de béisbol, fútbol, baloncesto, las rodillas es un caso terrible y hemos visto que la mayor cantidad de cirugías vienen precisamente de por ahí. Sí, las rodillas son muy sometidas a tensión. Cuando una rodilla es sometida a una presión, cuando yo quiero saltar y junto con el salto también necesito hacer una rotación, yo estoy sometiendo a la rodilla a unas fuerzas de torsión que pueden los ligamentos que la mantienen estable no tolerarlo, no aguantarlo, y esto conlleva la ruptura, un desgarro total o parcial de esa estructura que nos mantiene en la rodilla estable. Ahora bien, las lesiones en las rodillas son tan comunes y son quizás de las primeras lesiones que presenta un deportista a temprana edad, y esto por la demanda a la que es sometido el cuerpo, donde todas las presiones que va a realizar las realiza a nivel de rodilla, con esos músculos que atraviesan la rodilla. Tenemos el caso del cuádriceps, que la atraviesan a través del tendón, denominado tendón patelar, donde ese músculo se inserta es en el hueso que se denomina tibia, por debajo de la rodilla. Las tensiones llegan a ser tales
que puede provocar ligeros desgarros que van a conllevar a inflamación, y es lo que usted, joven que practica el deporte, puede encontrarse como un abultamiento en la parte anterior de la rodilla. Un abultamiento que resulta doloroso en ocasiones. Es la denominada condición de Osgood-Schlatter, que conlleva a un proceso inflamatorio tan intenso, y como es una estructura vital para la movilización, el paciente deportista que tiene este tipo de condición es difícil de realizar el trote, caminar inclusive. Pero más aún, para nosotros ir previniendo este tipo de condiciones, debemos de someternos no solamente al calentamiento, sino también al estiramiento, que son dos cosas diferentes. Cuando yo hago un estiramiento, estoy llevando el músculo a la máxima capacidad de longitud. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sometiéndolo a presión en el deporte, es en contracción. Entonces, un músculo que no se estira es un músculo que está muy predispuesto a una lesión de tipo desgarro. Entonces, si conllevamos el manejo preventivo conjuntamente con los entrenamientos, entonces nosotros vamos a tener menos posibilidades de lesiones. Cuando en la rodilla, por ejemplo, por el salto, la gente piensa que el salto nada más es cuando yo brinco. No. Cuando yo camino rápido o cuando yo estoy trotando, por ejemplo, ese pelotero que da un batazo y sale corriendo a primera, yo estoy dando saltos que son golpes sobre las articulaciones. Y en el caso de la rodilla, ese golpe se traduce de manera impactante, que puede ir comprometiendo una estructura que se denominan meniscos. Y cuando sometemos el cuerpo a un exceso de ejercicio y un incremento desmedido en la proporción, en el peso, masa corporal, esto va todo a recaer sobre las rodillas. Fíjate cómo para yo saltar debo someter la rodilla a flexión, para llevarla a extensión de manera rápida, de forma explosiva. Bien, cuando esa es una, pero está el impacto de cuando caigo de ese salto. Bien, entonces, si hablamos de lesión en rotación, es, por ejemplo, el jugador de baloncesto o el propio corredor en el béisbol que quiere evadir al jugador contrario de manera brusca. Esa presión se traduce directamente sobre la rodilla, y no solamente la presión del movimiento, sino de la rotación. Y es allí como pueden lesionarse los ligamentos colaterales, como puede lesionarse el menisco, como pueden lesionarse inclusive los ligamentos cruzados, sea anterior o posterior, pero pueden aparecer bursitis también. Las bursas son estructuras que se encuentran en las articulaciones y que están dirigidas para disminuir lo que es el impacto entre las estructuras óseas que conforman esa articulación. De tal manera que se pueden provocar también bursitis, de igual manera tendinitis. Todo músculo termina en un tendón, y ese tendón, al ser sometido a tensiones, puede provocar una inflamación en esta, que es la que se denomina la tendinitis. De manera crónica, eso puede llevar a tendinitis calcificada, que son condiciones que pueden ir dando al traste con la capacidad física de ese deportista. Doctor, y cuando hay una lesión, una fractura de meniscos, cruzado anterior, por ejemplo, que el fútbol, baloncesto, béisbol, y hemos visto, pero menos casos, ¿cuál es el tiempo de recuperación dependiendo de un organismo atlético, no? Pero aproximadamente, ¿y qué es lo que debe hacer? Tomando en cuenta ese tipo de lesión que ya es algo que pasa de lo leve. Toda lesión en el cuerpo está sujeta a un proceso de recuperación, sea piel o sea una estructura interna. No es solamente cuánto tarde en recuperarse, porque podemos tener una estructura ya establecida en un periodo de 2 a 3 meses, pero cuando se piensa en que esa estructura se va a someter a una tensión, una demanda de esfuerzo alto, entonces hay que pensar no solamente en que se recupere, sino en darle el reposo y la debida rehabilitación. Es por esto que pueden llegar hasta un periodo de 6 meses entre reposo, pero puede extenderse más de allí. ¿Entiende? De tal manera que podamos nosotros no solamente dar el reposo para que la estructura se recupere, sino para rehabilitar a ese paciente. A veces no tenemos paciencia, 3 meses, nos sentimos bien, vamos a las calles, hacemos algún entrenamiento. El tipo de terapia que se debe someter un atleta que tiene una fractura, que ha sido operado,
ha tenido una cirugía en el menisco o en el cruzado anterior. Ese tipo de terapias son especiales, se la pueden dar en casa, gente que, como dije anteriormente, se automedican. El hecho de darse la terapia no es lo que reviste la importancia. Aquí la importancia radica en saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Bien, porque nada más no es el hecho de ponerme un paño frío o caliente. ¿Qué tiempo debe de estar esa compresa o ese paño en el área a tratar? Hay gente que tiene una maquinita de electricidad ahora y esas cosas también. Sí, esto es parte de las electroterapias que pueden funcionar, pero ¿es lo único que debe de utilizarse? Esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Es correcto? Cuando ponemos el frío, ¿qué yo busco con el frío? ¿Qué buscamos con el frío todo el día? ¿Qué yo busco, antes de entrar en esa parte, qué yo busco con el calor? Ahora, si yo voy a utilizar el frío porque es lo que manda, ¿por qué dejarlo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? ¿Por qué si yo lo pongo 30 minutos no lo dejo 20? ¿Por qué? Entonces, no es solamente yo ponerme el frío, ponerme el calor, es saber dentro de las otras razones qué tiempo debe estar allí y que yo persigo con eso. Bien, entonces, si hablamos de frío, yo mencioné anteriormente de que ayuda a que haya una disminución de flujo sanguíneo, ¿verdad? Pero yo puedo conseguir eso y una estructura que no me llegue oxígeno no es que estamos haciendo bien. Una estructura que se permanezca sin flujo sanguíneo es una estructura que no está recibiendo oxigenación, entonces yo puedo empeorarla si lo uso el tiempo indebido. Sí. Bien, de igual manera, si yo lo uso menos tiempo del requerido, yo no voy a conseguir el efecto que deseo. Entonces, no es solamente yo decidir, voy a comprar un aparato eléctrico que se pueden denominar TENS o uno de... Pero ponga 10 minutos. Lo voy a poner y para sentirme mejor, más rápido, me voy a dejar eso la mañana entera allí. No, porque con esa estimulación eléctrica usted no sabe lo que está provocando fisiológicamente. Y cuando digo fisiológicamente me refiero a lo natural. Cuando usted hace eso, lo que estimula es a que esa fibra muscular se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje. Cuando usted mantiene eso durante un tiempo muy prolongado, usted puede provocar daño celular, que más adelante se va a traducir en un daño que a usted le va a pesar no haber buscado asistencia de un profesional. De tal manera, peligroso. Sí, porque es tanto bien como mal. Si yo, por ejemplo, me voy de aquí para Nagua, cuando yo llego a una recta, yo acelero a 150, pero si yo llego a una curva y voy a 150, hay problema. Entonces, es igual. Si yo no sé en qué momento debo disminuir la intensidad, disminuir la cantidad o parar el periodo durante el cual se ha utilizado esta modalidad, entonces yo puedo provocar un daño que bien. Doctor, por último, es que interesante realmente, pero el tiempo en televisión es traicionero. Nosotros estamos muy contentos escuchándolo y aprendiendo, pero hemos llegado a una parte que ya nos queda preguntar, ¿por qué el calor? Entonces, hablamos del frío y cuándo usar el calor. Tanto el calor como el frío tienen propiedades que nosotros nos valemos de ellas para conseguir el efecto que queremos. El calor tiene la particularidad de que puede tener un efecto analgésico. A la vez de tener efecto analgésico también puede incrementar el umbral del dolor. Es decir, si yo con una mordida de mi bebé tengo un dolor insoportable, el calor puede incrementarme la capacidad de yo percibir esa mordida y yo tolerarla más. Entonces, mejora el flujo sanguíneo. Un flujo sanguíneo comprometido en ciertas condiciones me puede conllevar a que haya un proceso de recuperación más torpe, es decir, que se prolongue más. El calor tiene la capacidad de provocar esa sensación de analgesia, como yo mencionaba anteriormente. Cuando nosotros requerimos incrementar el arco de movimiento de una articulación, el calor es capaz de
promover la elasticidad de las estructuras que me dan ese movimiento. Hay que tener precaución en algunos casos, por ejemplo, si hay compromiso vascular, si hay heridas cortantes, si hay úlceras por afectación circulatoria, lo que se denominan rámpanos, ¿verdad? Donde hay malignidad no debe utilizarse. Yo no sé si lo que me ocasiona a mí el dolor es una tumoración. Por eso es que debe de acudirse al profesional, porque lo primero es que nosotros vamos a buscar indicios de que sea alguna condición maligna. Si encontramos algún indicio, entonces vamos a indagar en ese sentido hasta ver si en realidad lo hay. Cuando estamos seguros de que no, entonces podemos trabajarlo sin miedo. ¿Entiendes? Increíble, doctor, todo esto. ¿Cuándo podemos encontrar al doctor Kelvin de la Cruz aquí en la institución? ¿Cuáles son los horarios, los días en que un paciente que hoy se ha sentido motivado con alguna dolencia y que quiere visitarle para evitar daños mayores? Sí, anteriormente recuerda que estábamos en La Vega, ya no estamos en La Vega, ya estamos full time aquí. Estamos de lunes a viernes en el centro que está al lado del Hospital San Vicente de Paúl, en horario de mañana y tarde. Y los viernes en el nuevo centro que está a la salida de la capital, frente a Negrín Motors, en horario de mañana y tarde. Cuando el doctor se refiere a los horarios de mañana y tarde, es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con el horario extendido de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. A usted me falta solo decirle gracias, obviamente por cada minuto que nos ha regalado y que de seguro los amigos televidentes hemos aprovechado igual que yo aquí al máximo. Hoy en ADR Somos Todos. Gracias, doctor, por su tiempo. Continuemos con el resto del programa. Mucho gusto, soy Irving Alberti y los invito a todos a seguir disfrutando de ADR Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación Somos Todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación ADR y su filial Cotuí ofrecen la más completa gama de servicios de medicina de rehabilitación para toda la población de la provincia Sánchez Ramírez. Consultas de fisiatría, psicología, terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional, intervención temprana. Laboramos horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle 27 de febrero, número 11, teléfono 809-585-2031. Rehabilitación Somos Todos. Mi nombre es Glenny Ramírez. Yo soy encargada de efectos ortopédicos de la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco. Es una satisfacción enorme. Primero porque uno puede dar lo mejor de sí. Permiten que uno crezca como persona y que uno pueda ver que las limitantes que presenta una condición no te limitan a tú ejercer un trabajo productivo que sea bueno para todos. Glenny es una persona muy respetuosa y desde que estoy en la institución le he conocido como alguien que se lleva muy bien con todos sus compañeros. No se debe medir una persona por la condición que tenga, sino por la funcionabilidad que ésta pueda desarrollar en su área de trabajo. Yo pienso que los empresarios pueden darle la oportunidad a la persona, porque Glenny es un mayor ejemplo a seguir.
La historia que presentamos a continuación tiene una motivación extra y es precisamente cuando escuchamos en voz de nuestros usuarios, en voz de nuestros pacientes, cómo ha ido evolucionando su recuperación hasta el punto de prácticamente sentirse sano, que Dios ha tocado y obviamente los servicios que ofrecemos en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, atentos a las palabras de nuestro usuario. Y a ti, te invito a que también te acerques a nosotros en caso de que necesites alguno de nuestros servicios. Saludar a cada uno de los amigos televidentes del programa ADR Somos Todos. En esta oportunidad, y como en cada una de las anteriores, vamos a conocer un poderoso testimonio, una historia llena de fe, determinación de una joven que ha decidido recuperarse. Con la ayuda de Dios y la de su familia, hoy podemos escuchar el testimonio de Mircy María Cándamo, que está con nosotros. Te saludamos y te damos las gracias, Mircy, por permitirnos conversar contigo aquí en nuestro estudio del programa. Es un placer para mí, primeramente, dar gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy, hablando sobre lo que me sucedió, dándole mi testimonio a personas que lo necesitan. Hace 3 años, en un centro de diversión, me dieron un tiro. A causa de ese tiro, quedé postrada en esta silla de ruedas. Agradezco a Dios porque por lo menos estoy viva. Ese día, en el mismo centro cervecero quedé inconsciente. Volví a despertar en la clínica. Desde entonces han habido muchos cambios en mi vida, muchos. Días de tristezas, alegrías, personas que se fueron, personas que llegaron, pero yo siempre para adelante con mi fe en alto, siempre segura de que voy a salir adelante, de que voy a salir de esta. De verdad, mi familia me ha ayudado mucho, mis amigos, que gracias a Dios, los que están son los verdaderos, porque ya los que se fueron nunca fueron amigos. Pero le agradezco infinitamente a Dios por tantas bendiciones durante estos 3 años. Mircy, llega este momento tan doloroso para ti y tu familia, ya lo mencionas. Vas a la clínica o te llevan a un centro de salud. Entonces es cuando hay que operar porque hay un impacto de bala. ¿Se pudo operar en ese momento? En ese momento no. En ese momento me trasladaron a Santiago. Al otro día me trasladaron a Santiago. Entonces, luego de 1 año más o menos, me operaron para sacar el proyectil. Exactamente. No me han vuelto a operar más. No he vuelto donde un neurocirujano. Solamente visito aquí la doctora en rehabilitación. Y no. ¿Cuál fue el pronóstico, el diagnóstico de tu lesión? ¿Qué te dicen los médicos? Bueno, la doctora me dice que ella lo único que me dice es que tenga fe en Dios, porque es un proceso muy largo, muy difícil. Exactamente, a mi médula se afectó y eso es algo muy complicado. Pero yo tengo esperanza, yo tengo fe de que todo va a salir bien. Tú como joven y verte aquí, sonreír, es un motivo para que cada uno de los amigos televidentes también sonrían en casa, porque muchas veces, Mircy, a jóvenes como tú, tan temprano, pues suceden cosas como estas. Tú hablas de cambio. ¿Cuáles son los cambios que hay en tu vida? Cambios. Mira, en estos cambios, este proceso me ha unido más a mi familia, mucho más. Me ha enseñado a valorar lo que hoy tengo, los amigos verdaderos que están conmigo.
O sea que es algo, es un cambio radical, que al principio yo pensé que era para mal, pero que con el tiempo me he dado cuenta que ha sido para bien. Porque en circunstancias como la que yo estoy, es que uno conoce las personas y es que uno le da más valor a la vida. Y a Dios también. No, claro, siempre, Dios primero, siempre en todo. Claro que sí. En tu caso, ¿estudiabas? ¿Qué actividades tú acostumbrabas a hacer? Sí, yo estudiaba en la universidad, tenía 5 semestres en la universidad. Volví, después que me dieron el tiro, volví. Ahí seguí estudiando, pero volví y tuve que dejarlo por circunstancias que ya no me permitieron. Quería volver, pero pasó algo otra vez que me detuvo, pero si Dios quiere, en enero voy a seguir mis estudios. Eso es lo que más deseo, terminar mi carrera. Ya tú llegas a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, llegas aquí. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el trato contigo? Aquí, wow, mira, no tengo palabras para decirte cómo ha sido el trato aquí, porque todos son locos conmigo. Conmigo, increíble. Desde seguro social, terapia física, terapia ocupacional, todos, doctores, conmigo han sido personas que de verdad no tengo palabras para decirte, demasiado. Cuando venía llorando me daban fuerzas, me animaban, porque tú sabes que uno tiene sus altas y sus bajas. Es un proceso. Claro, y ellos como mi segunda familia, de verdad que sí. ¿Cuántas veces vienen aquí? Al principio venía 3 días porque la lesión era fuerte o es fuerte porque aún está. Ahora solamente vengo un solo día. Semanal, un día a la semana. ¿Y tu familia? Porque esto, señores, del programa ADR Somos Todos, estamos delante y junto a una joven que con 21 años de edad, hace aproximadamente ya 3 años, un poquito más, recibe un impacto de bala que cambia prácticamente todos sus quehaceres y cambia su ritmo de vida, pero también afecta a su familia. Y es precisamente nuestra próxima pregunta. ¿Tu familia tiene que cambiar también? ¿Tiene que adaptarse a una nueva Mircy que hay dentro de la casa? ¿Tú vives con quién? Con mis padres y mis hermanos. Al principio fue doloroso porque mi madre sufrió muchísimo, mucho, también mi padre. Pero ya con el tiempo y como ellos ven que yo soy, porque es muy raro tú verme a mí triste o desánimo, es muy raro. Yo siempre estoy riéndome, brincando y jodiendo. Como que lo han ido superando junto conmigo. Mis hermanos también, como todos, vivimos un pleito, pero amándonos. Ellos también han sido increíbles conmigo. ¿Esa parte de una vida normal? Una vida normal, sí, porque también yo los he ayudado bastante, porque yo no me deprimo, yo siempre... ¿Son mayores que tú? Yo soy la segunda, hay uno mayor que yo, pero yo soy la bebé de la casa. Bueno, yo quiero que la gente sepa, y las personas que nos están mirando, que básicamente queremos mostrar el rostro alegre de una joven que se encuentra ahora en una silla de ruedas, pero ella ha decidido recuperarse. Dios primero lo ha mencionado en varias ocasiones, también nosotros, y luego los servicios que está recibiendo en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Mircy, tal vez por ahora no puedas caminar rápido, pero sí en el centro se ha ayudado bastante a la parte emocional, que en tu caso se nota que ha sido prácticamente un 100%. Claro. Al principio, cuando yo llegué aquí, ni siquiera podía sentarme. Yo ni siquiera me sentaba, o sea, yo me sentaba y me caía, me iba de lado. Y después que empecé a recibir terapia, ya yo me siento sola en mi silla, me siento sola en mi cama, yo me baño, me cambio, todo. Y eso ha sido gracias a las terapias que he recibido. Psicológicamente, 1000 por 1000. 1000 por 1000. Te digo que desde el principio nunca me he deprimido. Desde el principio hasta hoy, gracias a Dios. He sido perseverante,
perseverado, tengo mucha fe en Dios y eso es lo que me mantiene activa, que me mantiene cada día con más fuerzas para continuar, para salir adelante. ¿Qué te gusta hacer? Porque eres una joven de 24 años. ¿Qué te gusta hacer y qué estás haciendo dentro de las posibilidades? A mí me gusta mucho compartir con mis amigos. Eso es una de las cosas que más me gusta. Lo único que hago, lo que más hago en mi tiempo es ver televisión, estar acostada. Sí, mis amigos van casi todos los días. De verdad, yo me siento más que feliz, más que agradecida. Si yo te pido, Mirsi, en este momento que le hables a mucha gente que tal vez está pasando por una situación como tú, conoce a alguien tal vez que esté pasando por una situación como la que tú estás pasando y que ha creído que el mundo ha terminado, que la vida ha concluido, que no quiere salir de la casa, que se niega a recibir un servicio de recuperación, que no quiere visitar y tratar de conseguir lo que en el día de hoy tú has conseguido. Primero la parte emocional y segundo la parte física que ha ido mejorando poco a poco, pero de una manera importante. Yo quiero que seas tú la que invites a esas personas y les digas que la vida no ha terminado y que pueden venir, acudir a este centro o a cualquier otro centro que ellos entiendan correcto, pero que deben buscar ayuda. Claro que sí, las terapias son muy buenas, a mí me consta, porque ya como te dije, yo ni siquiera me sentaba y mira, hago todo por mi cuenta sola. También tienes mucha razón, la vida no se acaba porque estemos en una silla de ruedas o porque nos falte una parte de nuestro cuerpo. No hay discapacidad más grande que la mente, todo está en la mente y la vida no se acaba, la vida continúa, la vida es hermosa y cada día hay que vivirla como si fuera el último. Te agradezco tanto este tiempo y cuánto me has enseñado también a mí, que soy la persona que conversa contigo, tratando de llevar un mensaje a cada televidente. También he aprendido mucho, porque realmente, y no solamente los que tienen alguna discapacidad, señores, a diario nos levantamos quejándonos de la vida. Y fíjense como Mirsi en el día de hoy nos enseña que hay que sonreír y que la vida continúa. Ese es el mensaje que hoy tenemos para usted allá en casa a través del programa ADR Somos Todos. Mirsi, gracias por estar con nosotros. En nombre del personal del programa, te damos las gracias una vez más y a ustedes continúen con el resto del programa. Amigos, amigas, ha llegado el momento de despedirnos. Hoy, como cada uno de los programas que realizamos, con todo la pena del mundo irnos, porque no queremos. Queremos continuar con ustedes y es por esto que te invito a seguirnos a través de las redes sociales y de esta forma te mantendrás informado de todas nuestras actividades. ADR Somos Todos TV es nuestra cuenta de Instagram. De igual manera, nuestro canal de YouTube, Asociación Dominicana de Rehabilitación, donde encontrarás todos los programas y cada uno de ellos, incluyendo este. Por supuesto, recuerda que en una próxima ocasión contamos contigo, con tu sintonía en este programa. Que Dios te siga bendiciendo en nombre de todo el personal que elaboramos en el ADR Somos Todos. Regresa en un próximo programa.